Muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy vamos a hablar de la cinta de Steven Spielberg del año 98 llamada Salvar al Soldado Ryan, Saving Private Ryan. Producción que fue un verdadero exitazo en aquel momento y que se ha posicionado como una de las cintas bélicas más preponderantes e importantes de toda la historia. A pesar, de hecho, de ser una película relativamente tardía que ya se acercaba al presente siglo cuando se estrenó, que cundió a Spielberg de elogios, nominaciones y premios, incluido el Oscar, y que bueno, también, como hace poco, algunos, los más veteranos, estaréis preguntando: oye, Oscar, ¿pero no habrías hablado ya de Salvar al Soldado Ryan? Sí, hace muchos años hablé de Salvar al Soldado Ryan, pero, como pasó hace poco también con la crítica de Alien vs Predator, YouTube me borró la puta reseña por, no lo sé, me parece que fue por lo mismo, por el póster de fondo. Bien, gracias. Así que bueno, aquí estoy regrabándola. Pero bueno, como ya dije en la reseña de AVP, pues tampoco viene mal actualizar estas reseñas antiguas, sobre todo si hablamos de productos ciertamente importantes, como es el caso que nos ocupa. Y de hecho, cuando planeaba la reseña he dicho: ¿qué cojones? Ya que volvemos a hacer la reseña, que sea para mejor, así que os tengo en este review, a los que sois fan del canal, a los que os gusta mucho mi trabajo, pues un pequeño caramelito, una pequeña sorpresita que, bueno, como es lo mejor, pues lo dejaré para el final. Así que bueno, vamos a ello. Salvar al Soldado Ryan, 1998. Una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Y se han hecho tantas, ¿no? Pero desde luego esta en el ideario colectivo es seguramente la más popular. O es probablemente una de las primeras que te venga a la mente si se habla de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la parte del conflicto que tuvo lugar en el lado occidental, es decir, en Europa, dejando de lado pues lo que sería el conflicto en Asia contra esa tercera fuerza del eje que eran el Japón imperial, ¿no? Y bueno, Spielberg en aquellas, el niño de oro, ¿no? El Midas de Hollywood, el nuevo Mesías, que todo lo que tocaba se convertía en un exitazo, pues ya venía de hacer algunas otras películas que se habían ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y esta sería la que supondría, digamos, el cierre de la trilogía de la guerra, ¿no? de Christopher, no le iba a decir, de Steven Spielberg, ya que, pues aquí, digamos, cerraría el ciclo con el elemento que faltaba. La primera película de esta sería El Imperio del Sol, que la hizo 11 años antes de esta, en el 87, esta retratando el lado oriental de la guerra, ya digo, contra los japoneses, aunque más que bélica la película es un drama con rasgos bélicos. Luego, poco después, haría La Lista de Schindler, seguramente la más dramática, la más dura, en este caso ejemplificando lo que fue lo que había dentro de la fortaleza de Europa, básicamente, es decir, qué pasaba dentro de las fronteras de Polonia y otros países, lo que se vivió con el exterminio, ¿no? La persecución de los judíos. Y bueno, pues luego ya en esta película retratando lo que es propiamente conflicto, ¿no? Viendo en el lado protagonista, ¿no? De los Rangers, ¿no? De los soldados norteamericanos, estadounidenses que participaron en la liberación de Europa. Y concretamente trasladando los eventos pues a lo que fue el primer choque ofensivo que realizaron los aliados sobre las costas, sobre las playas de Francia, ahí en Normandía, donde se libró una de las batallas más crueles, más encarnizadas y más salvajes de todas las guerras que ha habido. Murieron ingente cantidad de personas, miles y miles de hombres perdieron la vida, bueno, a lo largo de la guerra, millones y millones. Y lo que se vivió en aquel desembarco fue una jodida picadora de carne, o sea, fue algo dramático que aquí Spielberg retrata con total precisión en la escena introductoria del film, que dura nada más y nada menos que 20-25 minutos, ¿no? O sea, el tipo no escatimó en gastos, y no es por nada, pero la película pues tiene sus fans, tiene sus detractores. A mí muy de joven me gustaba mucho, luego le pillé un poco de tirria porque luego pensé, bueno, ha habido otras películas que no han recibido tanta atención y lo han hecho igual o mejor que esta. Un ejemplo, que además se me viene a la cabeza de aquel año, La Delgada Línea Roja de Terrence Malick. Y bueno, al final creo que he hecho un balance entre mis primeras impresiones y mis segundas impresiones y me quedo con que obviamente aprecio muchísimo esta película por el valor cinematográfico que tiene,
desde luego, esa escena mítica de introductoria de la película es oro puro, pero es verdad que, bueno, tiene sus cosas, tiene sus clichés, tiene sus americanadas, y eso pues al final no puedes evitar pensar que, bueno, le resta un poquito al producto. Entonces, bueno, hay gente que para ellos esta película es una absoluta obra maestra, un 10, redonda, perfecta, y hay detractores que dicen que, bueno, hay cosas que sobran, que a Spielberg se le empiezan a ver un poco las copturas, que hay cierto maniqueísmo, cierto partidismo en cómo se retrata el conflicto, y algunos momentos que no son pues históricamente muy sensatos, ¿no? O muy fidedignos, ¿no? Lo que está claro es que la película técnicamente es una de las mayores proezas que se han hecho en Hollywood y que hay que verla desde luego una vez en la vida, por lo menos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, y estamos de acuerdo que la película pierde bastante en ritmo, sobre todo después de la introducción, y no vuelve a levantar un tono hasta que llega la escena final del último enfrentamiento defendiendo el pueblo, donde ahí vuelve a recuperar el tono, sin llegar obviamente a las cotas de magnificencia que alcanza la introducción, pero la película es una verdadera pasada, y la película arrasó por todas partes, fue un verdadero fenómeno y es una de las mejores películas pues, de los 90, por lo menos de los 90, no diré de la historia del cine, pero de los 90 desde luego, y en cuanto a film bélico se refiere, uno de los más importantes. O sea, claro, el principal problema que tiene esta película es que en su historia nos narra cómo un pequeño grupo de hombres, o sea, un pequeño batallón, hay un batallón, una cuadra de soldados, o sea, entre 6 o 7, ahora no me acuerdo cuántos eran, capitaneados por Miller, que está interpretado por Tom Hanks, que encabeza el reparto de maravilla, pues los mandan ahí, campo a través, tras líneas enemigas, a rescatar a un único soldado. O sea, una decisión que te puede parecer, que es un disparate, o sea, pones en riesgo la vida de 6, 7 hombres experimentados, que ya han pasado lo suyo para sobrevivir al desembarco, etcétera, para salvar a un único solo. Claro, esto es lo que más irrita de la película, que no se ve verosímil, que no se ve algo lógico, y encima cuando vemos a ese al que tienen que rescatar, que luego está interpretado por Matt Damon, que pues no se le agradece demasiado en la película, y que el personaje tenga cierta cabezonería en hacer las cosas poniendo en riesgo a los demás, pues esas cosas irritan. Y luego sí, obviamente el final, con esa escena pues en plan de 40 años después o 50 años después, con la banderita americana y el saludo y Dios bendiga América, salvamos el puto culo de Europa nosotros, los canadienses, los polacos, la resistencia francesa, los ingleses, los americanos, fuck yeah, ¿no? Entonces, claro, estas cosas a mí me infla un poquito. Claro que también está bien que no se caiga en el rollo también de otros autores tipo Oliver Stone de joder, putos americanos, somos unos imperialistas hijos de pu, no nos merecemos nada porque somos unos interesados y mala gente. Bueno, yo creo que en el balance está la virtud, ¿no? O sea, ni tan claro ni tan negro, ¿no? O sea, un término medio. Y hay que decir que, bueno, si te dejas de fanatismos, dogmatismos y de si te gusta más o menos el director a nivel subjetivo personal, la película tiene ciertas virtudes en no ser una película antibélica, porque tampoco ese es el mensaje que lanza, pero tampoco es una película, pues ya digo, pro guerra, pro imperialismo yanqui, todo este rollo. O sea, en cierta medida consigue un balance del que dejaría un testigo que luego recogerían películas muy buenas, por cierto, como Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, sobre todo esta segunda, ¿no? Ambas de Clint Eastwood, en el sentido de, bueno, mostrar la guerra como algo descarnizado, cruel. La primera escena yo creo que ya es una clara declaración de intenciones, es una de las escenas más bestias que hay sobre la guerra, pero tampoco quitarle, bueno, el aspecto de honor, ¿no? Del sacrificio de hombres luchando por la paz. Podríamos resumirlo de esta manera, pero bueno, esto es una reseña de una película, no un debate filosófico, ¿vale? Porque sí, al final, honor, valentía, patria, también son palabras utilizadas pues, por altos cargos militares y políticos para mandar a jóvenes chicos a morir en la guerra, ¿no? Porque eso es así, o sea, las cosas como son, y la cinta yo creo que es justa poniendo un poco el pie en los dos lados, aunque ya digo, a veces sí que es verdad que se ve un poco maniquea, ¿no? Un poco de que voy a crear la escena espectacular y hay algún deus ex machina y alguna parida, sobre todo al final de la película. Entonces, el nivel de americanada va aumentando y eso es lo que crea un mal sabor de boca. Y Spielberg esto lo sabía muy bien. ¿Por qué lo digo? Pues porque
bueno, no sé si la frase es suya, pero siempre se la atribuye a él, que mira, él siempre lo decía, tú puedes hacer una muy buena película, pero si el final es malo y dejas un mal de sabor de boca al espectador, destruyes el resto de las virtudes del film. En cambio, si el inicio es pobre, el nudo no es demasiado atractivo, pero el final es espectacular, aunque el balance general de la película no sea superlativo, como queda ese buen sabor de boca al final, es mucho más probable que el espectador sea proactivo y recomiende y valore positivamente la película. Es decir, consigues un efecto mucho más gratificante respecto a la realización. Y claro, a esta película le pasa eso. Y esto lo sabía Spielberg, esto lo ha dicho él múltiples veces. Dice, yo sabía que la escena de introducción iba a ser tan espectacular y tan impactante que es muy probable que la gente en el minuto 26 se levantase de la sala y se me fuera. Porque dirían, si ya hemos visto lo mejor, ¿qué puede haber detrás de esto? Obviamente yo creo que se equivocó. Aún así te quedas a ver la película, porque ha conseguido captar tanto tu atención y has visto a los protagonistas luchar de esa manera que dices, bueno, quiero ver a dónde llega esto. Aunque también es cierto que al final no se pudo evitar que la sensación fuera, joder, qué buena la introducción, pero al final pues van pasando cosas y cada vez, si te quedas con la introducción, la película es un 10. Es un 10, es una obra maestra, pero no puedes evitar que conforme pasan escenas, esto, medio punto, esto, un punto. Y no es para suspenderla, ni tampoco para dejarla en un aprobado raspado, pero bueno, en un casi notable o notable, depende de lo indulgente que seas, depende del gusto de cada uno, pero yo la pondría como así, una muy buena película bélica, pero sí que es verdad que pierde enteros por ciertas, bueno, ciertas metidas de mano ahí, ciertas manos invisibles que pueden estropear un poco el retrato fidedigno cuasi documental de la guerra, que esto en la primera escena está metido perfectamente, y se intromete ahí pues la causa más efectista, más blockbuster, más orientada a la espectacularidad y no al realismo, ¿no? Y ese desbalance es lo que yo creo que descuadra. Pero hay una cosa que no se puede olvidar, que la película fue monumentalmente bien recibida, una película que costó 70 millones de dólares y acabó recaudando 485 millones de dólares a nivel mundial, o sea, fue una verdadera pasada. Algunos dirán que 70 millones pues no es tampoco demasiado dinero, pero si tenemos en cuenta la inflación, creo que estaríamos hablando de un 18,7% aproximadamente a día de hoy, 2022, es como si esta película hubiera costado 121 millones de dólares o 126 millones de dólares. Es decir, si vemos ahora con cifras actuales, sí que estaríamos hablando de una película que tiene un presupuesto considerablemente alto, tampoco monumental, tampoco una película con un presupuesto loquísimo, hay películas de 200, 300, 400 millones de dólares, pero ya vemos que tendría más presupuesto del que aparentemente ahora podríamos pensar que tuvo. Pero también tengamos en cuenta que si tenemos en perspectiva la inflación, en la recaudación, que la película hubiera ganado 880 millones de dólares. Es decir, esta película casi ganó que 7-8 veces más de lo que costó. O sea, no es que fue rentable, es que fue una mina de oro. Es decir, el Midas de Hollywood, el niño de oro de Hollywood, lo hacía otra jodida vez, macho. Convertía el agua en vino. En este caso, convertía el arte en oro puro. En una fábrica y una lluvia de billetes para los productores y todos los involucrados en ella. O sea, ¿qué más le podíamos pedir? Eso es indiscutible. Más los Oscars a los que fue nominado, los Oscars que ganó. Y que bueno, las cosas como son. La película te puede gustar más o menos. Los fans obviamente aman la película en el sentido completo, con el inicio, con el final, teniendo en cuenta sus defectos, etc. Pero hay una cosa cierta, y es que, incluso aunque seas detractor del film, aunque te pique el culo y digas, no es tan buena, es una americanada, tal y cual, hay una cosa que es innegable y que todos los detractores siempre tienen que meterse el dedo en el culo, ponerse rodillas y quitarse el sombrero con Spielberg, y es la jodida introducción de la película. Eso nadie lo puede negar. Muchísimas veces, gente que no le gusta la película, pero la película está aprobada y vale la pena verla solo por la puta escena del desembarco en Normandía en la playa de Omaha. Porque esa escena es oro puro, es maestría cinematográfica en su máximo esplendor. De esas escenas que solo el mejor Hollywood, desgraciadamente el Hollywood de antes, podía ser capaz de hacer. Con la inversión millonaria y con la participación de los mejores profesionales, técnicos y especialistas para llevar a cabo un compendio de un despliegue técnico impresionante,
hecho además con mucho efecto práctico, aquí ni telas de croma ni mierdas, se grabó en una playa de verdad, las lanchas son de verdad, se utilizó casi 750 extras para la película, para todos los soldados, humo real, explosiones reales, disparos reales. Es que incluso las balas, cuando van debajo del agua en algunas escenas, eran proyectiles de verdad, no eran balas, pero eran pellets, o sea, digamos una especie como de tacos de madera, reales, disparados realmente en el agua, que luego explotaban en bolsitas de sangre. Litros y litros además de esta sangre falsa que se usa en Hollywood para la sangre, ¿no? Para todo el reguero de hemoglobina que había cubierto en las playas. Solo la escena de la película, esos 25 primeros minutos, costó 12 millones de dólares. Es decir, aproximadamente un 17% del presupuesto de la cinta fue solo para esa escena introductoria. Es decir, estamos hablando de que prácticamente se comió un cuarto del presupuesto del film. O sea, Spielberg no se andaba con chiquitas, aquí ya podía rodar tranquilamente, lejano estaba ya ese Spielberg novato de la de El infierno sobre ruedas, la de Tiburón, y aquí ya contaba con todo el beneplácito, toda la confianza de los productores de chico, toma tu dinero y haz tu magia y cúbrenos de oro y gloria, que eres buenísimo en ello, eres probablemente el mejor, vamos, Spielberg, Cameron y pocos más podrías poner en ese podio. Sería discutible en esa época decir cuál era el más virtuoso, pero vamos, yo creo que lo que logró Spielberg en los 70 y los 80 en el cine, muy difícil de replicar. Ya puedes decir, no, porque George Lucas, James Cameron, tal, pero para mí, en aquellos años, le joda a quien le joda, CMX, Miller, Cameron, Spielberg, sin duda, yo creo que fue el que tuvo más aciertos, el que mejor supo entender al público, probó muchos géneros, y simplemente, bueno, esta ya fue su última película antes de que le entrara la chochera, ¿no? Entre comillas, quiero decir. Todavía le faltaría por hacer Múnich, que para mí es una película para mí superior a esta, por ejemplo. Me encanta Múnich, es una película muy dura, muy bestia. Ya aquí sería como un meta, ¿no? Es decir, el Mossad, el servicio secreto israelí, cazando enemigos de Israel, ¿no? De los judíos. Pero ya después pues ya se pondría, bueno, que si Indiana Jones, el reino de la calavera de cristal, que si la línea, que si el, ¿cómo se llamaba esta de Tom Hanks de la Guerra Fría? Bueno, ahora no me acuerdo, pero ya empezó a pasar a hacer, no un cine más infantil, pero sí un poco más solemne, más elegante, sin tanta visceralidad, sin tanto impacto y carga dramática. O sea, yo creo que el tío ya, con La lista de Schindler, El Imperio del Sol y Salvar al Soldado Ryan, soltó todo lo pesado que tenía que soltar, siendo el judío y la animadversión que pudo tener, obviamente, pues contra los nazis, etcétera, pues yo creo que se quedó a gusto, y eso es cierto. Pero la escena de introducción es una verdadera maravilla, eso no se puede discutir, y la verdad, cumplió perfectamente su cometido. Además, Spielberg lo dijo, esta película está hecha para los veteranos de guerra. Spielberg se asesoró, habló directamente con veteranos de guerra, de los Rangers, de los que desembarcaron verdaderamente en Normandía, claro, ya en ese momento, pues muchos de ellos ancianos, y ellos mismos le retrataron lo que vivieron. Y es lo que tienes en la película. Es que es como si estuvieras ahí. Es como si tú estuvieras desembarcando en la playa para salvar Francia, para salvar Europa. Literalmente. Todos los detalles que los veteranos le contaron a Spielberg, él los puso en la película. ¿En qué sentido? En que ellos relataban los mareos que tenían en las lanchas al llegar, los vómitos, las náuseas, el que caías al agua y si no te ahogabas porque no podías quitarte el equipo que pesaba mucho y te hundía, pues aún así las balas te daban, porque el agua no era capaz de frenar la potencia de esas ametralladoras pesadas alemanas. El hecho de que cuando salías a la playa todo era sangre. Los veteranos describen cómo olía a ese olor de hierro, de la sangre fresca. El agua estaba tintada de rosa y de rojo, de tanta sangre vertida de gente muerta que había. En la arena había sangre, olía sangre por todas partes. Estas cruces, no me acuerdo cómo se llamaba, el armadillo checo o algo así, estas cruces que se pusieron en la playa para que los blindados no pudiesen entrar, sangre por todas partes, hombres con las tripas fuera, esto se ve en la escena. Luego también un montón de peces muertos en las playas, que claro, perecieron por los descargos de las descargas de artillería, ¿no? De los dos bandos. Todo. Que había ruido por todas partes, que había bandadas de hombres corriendo hacia adelante sin ver a dónde iban, que sentías que en cualquier momento podías morir.
Si esa escena es tan buena precisamente por el saber hacer de Spielberg, también del director de fotografía, y que se eligió muy bien el tono que se quería conseguir. Casi documental, como si tú estuvieras en las botas de un soldado más, como si estuviera en juego en aquel momento, retratando la crudeza y lo despiadado de la guerra. Si es una de las mejores escenas del cine, es precisamente porque capta verdaderamente la esencia del caos del combate. Es decir, no hay nada de glamour, no hay nada de bonito, no hay nada de honorable. Simplemente es gente intentando no morir y matando al otro porque si no me mata a mí, ya está. Y además muestra perfectamente la desesperación de que ha habido muchos momentos de combate en la historia de la humanidad que, pues la pericia, la estrategia, tener mejores luchadores o tiradores, tener soldados pues más preparados, con mejor armamento, podía marcar la diferencia entre perder o ganar una batalla, entre vivir o morir, o entre que murieran más o murieran menos de un bando. Pero ha habido muchos combates, ha habido muchas situaciones de guerra, como la del desembarco de Normandía, fue una verdadera masacre, que te queda claro y lo ves en la escena cristalino, que era uno de esos momentos que no importa lo bien que supieras disparar, no importa lo buen médico que fueras, lo buen líder que fueses, lo buen estratega de guerra que fueses, el armamento que tuvieses, que si te tocaba a ti. Si hundían tu barco, morías. Si te daba una ráfaga de balas, morías. Si pisabas una mina, morías. Si al de al lado le daban en las cargas explosivas que llegaba, volabas por los aires. Es decir, no importa lo bueno que fueses, es que era una lotería, te podía tocar como no te podía tocar. Para mí eso es lo peor de esa escena. Ha habido innumerables parodias y burlas de las escenas de guerra pero yo de verdad insto a la gente a que se traten de poner en la piel de todos los hombres, sí, hombres, porque mujeres no había, patriarcado, de aquel pasado oscuro y conservador, pues, de todos los hombres que dieron sus vidas para que terminara la guerra y hubiera paz. De los dos bandos, alemanes y canadienses y americanos, ingleses y franceses y de todo. ¿O vosotros os imagináis lo que tenía que ser eso? Saber que llegabas ahí, se abría la puerta de la lancha y que te llovían balas por todas partes y te trituraban en un segundo. O sea, verdaderamente esta escena te demuestra que se habló mucho de la Primera Guerra Mundial, fue la Gran Guerra, por eso se la llamó así, pero en cuanto a bajas y salvajismo y muertes y crueldad y heridos, la segunda le dio desgraciadamente 1000 patadas. O sea, mejoraba el armamento, mejoraba la eficiencia de la máquina de guerra, mejoraba la forma de matarse, las armas automáticas, todo, fuego de morteros, aviones, carros blindados. Una verdadera burrada, una verdadera locura lo que tuvo que ser estar en esa misión. Todos lo tuvieron complicado, No me puedo imaginar también, aunque la película no toma esa vía, esa perspectiva o ese prisma, esa óptica, cómo lo vivieron los alemanes. O muchos dicen, no, era fácil, estaban ahí arriba, con las ametralladoras, bien cubiertos, era muy difícil que... Bueno, pero vosotros os podéis imaginar el miedo que debían sentir esos hombres ahí arriba pensando, nos superan en número, no paran de llegar, por cada uno de nosotros están bajando 20 de las lanchas, al fondo los barcos disparando artillería, los aviones por ahí volando también. Y tengo que disparar y matar todo lo que pueda porque como suban aquí estamos perdidos, no tenemos ninguna posibilidad. ¿Os imagináis el miedo que debieron sentir también? Tanto el que estaba en el otro lado de la ametralladora como el que estaba en la playa. ¿Os imagináis el infierno? O sea, es que esto es la guerra. Esto es la jodida guerra, eso es lo que me maravilla de esa escena. El miedo que transmite. Cómo juega con el sonido, con la lente, los ángulos. Es impresionante esa escena. No se grabó en Francia, en la misma playa, por razones lógicas, porque, por si no sabéis, esas playas están como que conservadas y preservadas de una manera para recordar lo que ocurrió allí. Pero bueno, trasladaron todo el equipo a una playa de Irlanda, una costa de Irlanda, que tenía una orografía parecida, con esos acantilados cerca de la playa, ahí para poner los búnkeres y tal. Se construyó el set. Se tardó 4 semanas, me parece, en rodar la escena de 25 minutos. 4 semanas de rodaje. Pero claro,
era una brutalidad, porque tenías que tener todos esos extras, toda la indumentaria, la sangre falsa que tenían que soltar, las bolsas de sangre, el otro que tenía las tripas fuera. Claro, el búnker era de verdad. Cuando había fuego y sale gente en llamas, era fuego de verdad. Eran especialistas, pero era de verdad. No había atajos con CGI, ¿me entendéis? O sea, y a lo mejor en un día podías grabar 3 o 4 tomas, no más. Y en cada toma de la película, del desembarco, está ocurriendo un montón de cosas. Estás viendo un montón de cosas pasar por la pantalla. Un montón de gente coordinada para planos a veces de 2, 3, 4 segundos. Porque lo que quería Spielberg era que no tuvieras tiempo de asimilar qué estaba pasando en un todo. Es decir, que simplemente pudieras fijarte en fragmentos y con eso construir la idea general del pavor. Que viviésemos todo desde la lancha hasta que se toma la colina y se derrota a los alemanes, ¿no? Y se llega a la victoria. Es decir, el paso a paso de playa que tuvieron que ir tomando los militares, los Rangers, paso a paso lo ibas a ver contado en la película. Y claro, él lo decía, había días que o la toma no salía a la primera, o tocaba recoger y volver al día siguiente. Porque claro, no era un set, necesitas lo que la iluminación natural te puede ofrecer. Así que necesitas grabar a 1 hora. El desembarco real fue a las 6:30 de la mañana. Me imagino que también grabaron Tren Paro en la película. Así que necesitas tener que la iluminación que te apoye la escenografía. Y en una toma estás disparando, actores cayendo, explosiones, humo por todas partes. ¿Creéis que eso es barato? ¿Que es rápido de decir, ¡ay, uy! Nos ha salido mal, volvemos a repetir? A lo mejor podías repetir 1 o 2 veces, pero no más. Y si no te salía bien, vuelta a empezar al día siguiente. Desmonta todo, monta todo. Es decir, fue un trabajo inconmensurable el de la primera escena de la película. El resto de la película obviamente también tiene muchos méritos. Pero donde se metió toda la carne en el asador y hubo que estrujarse la cabeza y trabajar todos codo con codo, aprovechando cada milésima de segundo para que la escena pudiera salir bien, fue en la introducción. Sin lugar a dudas. Y como es la mejor escena de la película, vamos a hablar de ella destripándola de cabo a rabo. Cómo se hizo el desembarco de Omaha y salvar al soldado Ryan. Vamos allá. La escena del desembarco en la playa Omaha tardó en realizarse varios meses. Montar en el risco el set y decorar la playa con material de guerra fue el inicio para una batalla de grandes proporciones que comienza en una de las lanchas rumbo al combate inminente. Spielberg reduce en un 60% el color de toda la secuencia para dotar a la fotografía de un aspecto apagado y tenebroso. Así que no solo eliminó saturación de la foto para esto, sino que empleó las lentes en 45 y 90 grados de obturación, según el caso, para concentrar los pequeños detalles de cada plano eficazmente y que al espectador no se le escapara nada. Incluso en muchas tomas retiraron el protector de las lentes que sirven para pulir y embellecer los encuadres para conseguir un aspecto retro, rubinoso y real de cada momento, como se puede ver en este plano detalle del rostro de Miller. También grabó el 90% de las escenas sin emplear grúas ni dollies, tirando de Steadicams cámara al hombro para conseguir una representación más rudimentaria y directa de los hechos. Incluso llegó a improvisar un taladro enganchado al marco de la lente de la cámara para poder hacer que temblara en algunos momentos solo con apretar el botón del aparato. Más tarde descubrió un gadget para lentes de cine que creaba el mismo efecto de temblor. Cabe destacar que no se hizo un storyboard ni guión concreto para la escena, y se fue creando a golpe de brochazo constantemente para no encorsetar la narrativa, ya que de 7 páginas de libreto salieron 25 minutos de secuencia, rompiendo la regla promedio del guión en cuanto a duración al trasladarlo a metraje. La escena no tiene música de fondo y está rodada en una linealidad completa, con una narración casi documental de los hechos para que el espectador se sienta en el mismo caos que cada uno de los soldados que desembarcaron aquel día en la playa. Justo ese risco fue el mejor defendido y donde más bajas aliadas hubo. Unos 2.400 hombres perdieron la vida intentando llegar a lo alto de aquella defensa monstruosa de los alemanes. Nada más empezar vemos la tensión, las náuseas y el mareo de los soldados, algún vómito. Y cuando se abren las puertas, comienza la incesante lluvia de balas de las MG-42 alemanas, una de las mayores picadoras de carne fabricadas en la historia, con tal cadencia de fuego que podía partir a una persona en 2 antes de que el cuerpo tocase el suelo. Los pobres soldados, sin posibilidad siquiera de poner un pie en tierra firme, caen a plomo uno tras otro. Algunos saltan al agua en vano, son arrastrados al fondo por sus pesados equipos, siendo algunos atravesados por balas antes de llegar a ahogarse,
pues el agua no es capaz de frenar la potencia de los temibles proyectiles. Los planos bajo el agua fueron grabados en un set con un estanque prefabricado, usando agua algo más limpia. Spielberg hizo disparar tacos de madera con bolsitas de sangre falsa listas para estallar en tiempo real al impactar, huyendo de cualquier artificio CGI. Al volver a la superficie, los soldados en tierra no corren mucha más suerte. Nuestro protagonista, Tom Hanks, intenta recuperarse del shock de explosiones, fuego, sangre y balas. Spielberg enmudece levemente la escena para que sintamos la misma sordera momentánea que al confundido Ranger, lo que hace el pasaje todavía más aterrador. El paraje es completamente desolador. Por eso, Spielberg riega la arena de cadáveres, cuerpos y miembros mutilados, llenando el agua de miles de galones de sangre artificial. Tal y como describieron muchos veteranos supervivientes, había muertos por todas partes, por los que había que pasar por encima para avanzar, y el agua del mar tenía un color rosa y rojizo. No todos los muertos eran actores, claro. Usaron muñecos, pues no se podía pedir a los stuntman que aguantaran la respiración tanto tiempo si estaban en el agua. Aún así, cientos de extras en la película, muchos de ellos soldados reales de la Reserva Militar Irlandesa, participan en la escena junto a especialistas varios, que aparecen en llamas en muchas ocasiones. Algunos detalles huyen de cualquier tipo de elegancia y muestran el lado más crudo y devastador de la guerra, como el joven muchacho que grita por su madre mientras tiene sus intestinos por fuera. Lejos de la épica del cine John Wayne, Spielberg hace un claro ejercicio para resensibilizar a la audiencia. Más planos interesantes van ordenando el combate, con miles de cosas pasando al mismo tiempo, y ruido de combate incesante, desorientando y desesperando al espectador por ver a los Rangers salir de ahí, tanto como ellos lo desean. El momento en el que explota el fortín con fuego real fue de las secuencias más ambiciosas, que gracias a Dios pudo completarse en un par de tomas sin que los especialistas salieran perjudicados, aún con el alto riesgo que entrañaba. Para el humo incesante que se puede ver en varios puntos del escenario, quemaron pilas de neumáticos gigantes. Es interesante reseñar detalles de buena eficiencia técnica, como los momentos de disparos impactando en blancos, pues tuvieron la pericia de sincronizar los gatillos de las armas con los resortes de los impactos de bala. Cuando un actor pulsaba el gatillo, un sensor activaba en tiempo real a cómo sería un disparo el cartucho en la ropa del actor que era impactado, consiguiendo una nitidez enorme. Incluso si en algún otro caso el blanco estaba más lejos, se programaba un delay entre el gatillo y el cartucho estallando de menos de un segundo, para dar la sensación de que la bala tenía que viajar más en el tiempo. Al final, deja de usarse la cámara al hombro para pasar a unos planos algo más glamurosos en cuanto a su paneo, dejando atrás la tensión incesante y mostrando el resultado final de la carnicería. El combate ha terminado. Finalmente, la cámara muestra el motivo de arranque del argumento principal del film: el cuerpo del penúltimo hermano caído en combate. La historia de salvar al soldado Ryan va a comenzar. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este review, espero por lo menos que esté mejor que el primero, bueno, no tengo dudas de que lo está, ¿vale? La cinta, bueno, no creo que haga falta contar mucho más, si acaso en spoilers decir que, bueno, el rollo de mueren todos los hermanos, queda uno y mandamos un equipo a salvarlo. Sé que puede parecer una absurdez, pero realmente hubo una historia parecida en la Segunda Guerra Mundial. 4 hermanos que se alistaron en el ejército. Un par ya estaban alistados antes de la guerra, los otros lo hicieron después. Y uno fue piloto, a otros 2 les tocó pues lo que fue la ofensiva sobre Europa directamente, y el último no sé si era paracaidista. Bueno, pues estos hermanos fueron enviados a combatir. El primero, que era piloto, que quedó en el bando oriental de la guerra, fue derribado y se le dio por desaparecido, que claro, obviamente eso normalmente se traducía como muerto, porque si encima caías en territorio de los japoneses y caías en sus zarpas y eras apresado, era muy difícil que se te volviera a ver. Los japoneses eran totalmente inclementes. Luego, otros 2 fenecieron. Y cuando solo quedaba uno, efectivamente, mandaron a unos otros militares, otros de infantería, a buscarlo para que volviera a Estados Unidos, para que volviera a Nueva York, que ellos eran de Nueva York. Y bueno, lo trasladaron ahí para que el resto de la guerra estuviera sirviendo como MP, ¿no? Es decir, el Militar Police, policía militar, hasta que terminó la guerra. O sea, que esto ocurrió, claro, no al nivel de descalabro de que mandaron ahí a 6 o 7 hombres que tuvieron que luchar, iban muriendo, como se narra en Salvar al soldado Ryan. Fue más fácil, fue del palo. Ah, ¿dónde está esta? Pues han tomado un pueblo por ahí, estará por ahí. Fueron y...
¿eres tú? Y dijo el tío, sí, soy yo. Digo, bueno, pues te vas para casa que te quieren en casa, porque si no tus padres se llevan el disgusto del siglo. Y eso es lo que pasó. Es decir, más o menos sería como si en la película la cosa terminase cuando ellos llegan a aquel pueblo y confunden a otro Ryan. Claro, ellos buscaban a James Francis Ryan y se troban con otro Ryan y resulta que no era. Pues bueno, como si sí hubieran encontrado al verdadero en el primer pueblo y le dijeran, bueno chicos, para casa. Que aún así ya uno de ellos, el que interpreta a Vin Diesel, uno de los soldados, Capasco, ya muere, ¿no? Pero bueno, sería más o menos eso. Ya luego Spielberg dice, no, venga, más drama, vamos al final. Y el tío será un cabezón y no se va a querer ir. Bueno, pues aquellos hermanos en la vida real, ¿vale? Murieron. Y luego, al terminar la guerra, el que había sido derribado, el piloto, sí había sobrevivido, sí estaba vivo. Lo capturaron los japoneses y lo tuvieron casi... Bueno, se escondió en la selva al principio, luego lo capturaron, lo metieron en un campamento esto de prisioneros y lo tuvieron ahí un año hasta que fue liberado por los británicos. El pobre chaval volvió con un peso ínfimo a casa, o sea, increíblemente delgado. Pero bueno, pues a los padres les quedaron 2 hijos, ¿no? O sea, al menos tuvieron un poco de... Bueno, imaginaos la alegría, ¿no? Pensar tantos años que solo te queda uno de tus hijos, que todos los demás han muerto y que al menos te devuelva uno. Eso fue la historia de verdad. Claro, Spielberg necesita meterle chicha, vamos a llorar, vamos a hacer que nos matan al médico y se desangra lentamente, y claro, son estas cosas que en el fondo mi vena más del show me mola, porque digo, bueno, es que la guerra es esto. Y se ve muy bien en la película cómo toman posiciones, cómo ayudan en algunas de las ofensivas a otras unidades que se van topando. Y bueno, la escena final también defendiendo a aquel pueblo es una maravilla. Algunos dirán que no, que es absurdo, que esto, que lo otro. Pero joder, a mí me parece genial cómo organizan todo. Ponen al francotirador en la torre, otro con una ametralladora en una ventana, otros van con un jeep disparando ahí atrayendo a los alemanes. Luego preparan los explosivos para destruir las cadenas de los blindados. O sea, realmente le hace mucha sombra la introducción, pero sigue siendo un final muy espectacular, a pesar de que sea por la absurdez que digas, joder, hijo mío, estos hombres han venido aquí para salvarte y tú, no, porque hay que defender ese puente, señor, por América. Y es como de... Valiente hostia tienes en el hocico, cabrón, que además encima mueren todos, porque tienes dramático. Mueren todos. Bueno, el único que no muere es Apan, ¿no? El chavalillo, el más llorón, que es el que perdona a aquel alemán cuando toman la radio aquella, ¿no? La torre, la antena esa de comunicaciones de los alemanes, ¿no? Ahí palma todo Dios. Y bueno, hay que hacer la escena de la lagrimita con el Ryan ya viejito que ha tenido nietos y todo llorando ahí en la lápida y la bandera de América ondeando. Claro, entiendo en parte las quejas de esto. Yo mucho tiempo a mí el río de meterme ahí la banderita como si los americanos hubieran sido los únicos. Y claro, los soviéticos no hicieron nada. No, el frente soviético nada que ver. Luego tampoco vamos a hablar de, ya digo, todas las ofensivas, la resistencia francesa, la resistencia polaca, o sea, sí, claro, o sea, fue todo coser y cantar, lo que también, o sea, a ver, no jodamos. Pero está bien, estás haciéndolo desde el punto de vista de los americanos, ok, lo que pasa es que ya suena un poco cantoso, ¿no? Hay que decir también otra cosa en defensa de la película, y es que, bueno, en la escena en la que capturan a aquel alemán y Apan, el novato, decide perdonarlo, luego la gente dice, ¡oh! Y luego el maldito alemán, cuando están defendiendo el pueblo, aparece por ahí, y es como de que te quiere dar a entender que no hay que perdonar a ningún prisionero y que el único alemán bueno es el alemán muerto. Pero si os fijáis, en la escena que los alemanes suben a la posición donde tenían la ametralladora, donde está el judío, que hay esa pelea cuerpo a cuerpo, que el puto alemán ese mata al pobre judío, no es el mismo alemán que habían perdonado. Cuando Apan sube la escalera y baja el alemán y no se disparan, porque el tío no tiene ni valor de dispararle, no es el mismo alemán que habían liberado anteriormente. Este sí que aparece al final, cuando Apan lo mata, ¿no? Que el otro intenta como vacilarle y tomarle el pelo. Ahí sí, pero no era el mismo que sube arriba. Lo que pasa es, no sé si fue intencional o no intencional, pero los actores se parecían, ¿no? Digo que pudiera ser intencional en el sentido de que a lo mejor Spielberg quería medio engañarte ahí, como diciendo, bueno, en el fondo cualquier enemigo puede tener el mismo grado de peligrosidad, no hay que hacer concesiones, o simplemente fue una casualidad. Pero sí, luego está el alemán ahí en el pueblo y es como de... ¿Y qué? ¿Cómo eso es una lección de moralina de que, oh, qué malos los alemanes? ¿Acaso si no hubieran capturado los alemanes a un americano y hubieran decidido liberarlo por alguna absurda razón, este no hubiera vuelto con los suyos y hubiera seguido luchando? Pues seguramente sí, ¿qué iba a hacer el alemán? Bueno,
Danke, chicos, me han capturado, pero me voy a Berlín con mi esposa. Me han capturado, ya no me deis una MP40 porque no... Me hubieran dicho, sí, ponte un casco y vete a disparar, gilipollen. O sea, eso es así. Pero bueno, al margen de todo esto, la película es sensacional y vale muchísimo, muchísimo la pena verla. Y bueno, qué acojones. No por la bandera, pero ni que sea por las lápidas, esa escena final con el cementerio, con todas esas cruces de todos aquellos que murieron, para que terminara la guerra, para que hubiera paz, para que Europa luego se convirtiera en la Europa reconstruida, moderna, etcétera, que fue, lástima que ahora esté en decadencia, pero que fue por muchos años, pues esos hombres dieron sus vidas. Y es algo que desde luego, al margen de politiqueos y banderas y estrategia geopolítica, etcétera, pues por los hombres que murieron me refiero, no hay que olvidarlo. En fin, muchas gracias. Si os ha gustado la reseña sabéis darle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, poned ahí vuestros comentarios, qué os pareció la película, os parece la mejor película de la Segunda Guerra Mundial de la historia, os consideráis que hay otra mejor, ponedmelo por ahí. Y bueno, como siempre decir que si queréis apoyar el canal, pedir alguna reseña a vuestro gusto o ver las reseñas antes que nadie, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.